Buenos días, amada iglesia. Es un gozo en esta mañana poder estar nuevamente con ustedes en esta serie del libro de los Hechos que venimos desarrollando, y la verdad que nos gozamos en el Señor porque vamos avanzando en este estudio de la manifestación del Espíritu Santo en la expansión del reino de Dios. Y en esta mañana nos toca compartir sobre el capítulo 10 del libro de los Hechos, pero antes de que podamos leer la porción, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él bendiga el corazón de cada uno de los que estamos bajo su palabra. Padre, gracias queremos darte en esta mañana, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso que ha dejado revelada la palabra, tu palabra. Padre, gracias queremos darte porque tú nos has hablado por medio de ella y porque en ella está, Señor, tu voluntad y ha quedado registrada, oh Señor, tu propósito y tu voluntad para tu pueblo. Te queremos dar gracias porque ella es viva y es eficaz y ella transforma los corazones de las personas que la escuchan. Señor amado, queremos darte gracias porque en esta mañana podemos compartir tu palabra al pueblo de Dios, a personas que aún no te conocen, y confiamos, Señor, que tú, que has enviado tu palabra, serás glorificado en esta mañana, porque tu palabra, que es viva y eficaz, no vuelve jamás a ti vacía, sino que cumple el propósito para lo cual tú la has enviado. Señor, quisiéramos en esta mañana gozarnos en la gracia salvadora tuya, y quisiéramos en esta mañana entender lo que tú nos enseñas a través de este capítulo del libro de los Hechos. Amado Señor, que tú estés en el corazón de cada uno de los que escuchan, trabajando en ellos, y que tú, Señor, traigas vida a quienes aún están en muerte, y que traigas reconciliación y arrepentimiento a los que puedan estar viviendo en rebeldía en relación a tu plan. Señor soberano, que sea tu nombre glorificado en la proclamación de tu palabra en esta mañana. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, la lectura en esta mañana es el libro de los Hechos, el capítulo 10, desde el versículo 1 al versículo 48. Y como verán, son 48 versículos, es extensa la lectura, así que vamos a pausar el video, cada uno va a leer la porción para que luego, cuando yo vaya desarrollando bloque por bloque, tú puedas tener el panorama general de lo que el capítulo enseña. Así que, adelante, debes leer los 48 versículos del capítulo 10 del libro de los Hechos. Bien, evidentemente es una lectura maravillosa, es una porción verdaderamente rica que nos muestra que lo que Dios ha limpiado no lo debemos llamar impuro. La palabra nos está llevando a considerar que Dios es quien administra la salvación, que Él es soberano en salvar y que Él desde la eternidad se ha propuesto en Jesucristo dar vida a todas las naciones de la tierra. Y este propósito que Él se ha trazado en la eternidad, Él lo ha revelado y lo ha prometido en la antigüedad. Y este capítulo del libro de los Hechos muestra justamente el cumplimiento de esa promesa hecha en la antigüedad a Abraham. Yo te invito a que tú puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 12 y el versículo 3, vamos a leer lo siguiente. Estamos observando que estamos frente
a una promesa hecha por Dios. Y esta promesa hecha por Dios es la que se está cumpliendo en el relato que tú has leído de Hechos capítulo 10. Dice así el libro de Génesis en el capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, leo desde el versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y ahora escucha lo que dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es por eso que este sermón se titula justamente lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Aquí está la promesa. El Señor le había prometido a Abraham que no solamente la salvación sería para los judíos, no solamente sería para su descendencia, sino que él mismo sería la simiente de bendición para todas las familias de la tierra. ¿Y qué quiere decir lo que está expresando Dios en su promesa aquí? Que justamente de los descendientes de Abraham vendría el Salvador. Y que a través de un Salvador, Dios iba a salvar a sus escogidos, quienes han sido escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo y que estaban dispersados en toda la tierra. Y por eso es que Él justamente le anticipa a Abraham que la simiente de Él iba a ser justamente la salvación para los escogidos dispersados en toda la faz de la tierra, contenidos en todas las naciones, en todas las familias de la tierra. Esta es la promesa a la cual hace referencia justamente Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 3 y en el versículo 6 al 9. Te invito a que te dirijas al libro de Gálatas en el capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice así la palabra de Dios. Gálatas 3. El versículo 6 dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En Génesis hemos visto la promesa, y esta promesa Pablo aclara que fue cumplida en Jesucristo. Y Pablo mismo les da la interpretación a los de Galacia. Y les dice justamente que por la fe que Abraham tuvo a la promesa que Dios le hacía, todos los que hoy creen en Jesucristo heredan la bendición de estar en la fe de Abraham. Y por eso es que dice justamente que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O dicho de otra forma, no importa que seas gentil o judío, la única manera de formar parte del pueblo santo de Dios es a través de la fe en Jesucristo. Por eso es que
La palabra nos va a llevar en el pasaje a esta maravillosa historia de cómo Dios cumple esta promesa y expande el reino de Dios salvando a los gentiles. Te invito a que puedas entonces buscar en el pasaje el capítulo 2 y vamos a ver la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios se encuentra manifestada en el versículo 1 al 9, cuando Dios manifiesta el cumplimiento de lo prometido y salva por gracia a un gentil llamado Cornelio, un hombre rudo, un general del ejército, de una compañía del ejército llamada la Italiana, el cual es salvado por gracia, y el Dios eterno que había prometido a Abraham que de su simiente vendría un Salvador, el cual le daría salvación a todas las naciones de la tierra, ahora Él muestra de manera práctica que Dios salva a gentiles de la misma manera que lo hace salvando a judíos. ¿Sabes lo que dice Charles Spurgeon? Él decía, las promesas de Dios son inmutables. Él ha firmado, confirmado y sellado cada una de ellas. Las promesas de Dios son inmutables. Es que Él las ha firmado, las ha confirmado y las ha sellado. Dicho de otra forma, lo que el hermano Spurgeon decía, Dios lo que promete lo cumple. Y si tú quieres saber de qué manera Dios muestra su fidelidad, es a través de lo que Él cumple. Es a través del desarrollo de lo que Él ha cumplido. ¿Y sabes lo que la palabra muestra en el versículo 1 al 9? Muestra que Dios es fiel, porque Él ha cumplido la promesa hecha a Abraham. ¿Y de qué manera podemos ver la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios en salvar al pueblo gentil. Dios está mostrando que su salvación ha llegado allí a la familia de Cornelio. Puedes tú buscarlo en el libro de los Hechos, ya lo has leído, y vamos a ver en el versículo 2 los rasgos de la conducta de Cornelio. El versículo 1 te aclara que él era un hombre llamado Cornelio y que estaba en Cesarea y que era centurión de una compañía llamada la Italiana, pero cuando entramos en el versículo 2, Dios comienza a detallar la manifestación del cumplimiento de su promesa, que Él es fiel a la promesa y que Él salva a los gentiles. Y es como que nos enfoca en la manifestación de la salvación en la vida de Cornelio, y te invito a que consideremos los aspectos de un gentil que era salvo. En primer lugar, el versículo 2 dice que él era piadoso. Cornelio llevaba una vida piadosa, una vida que era justamente inclinada a satisfacer la voluntad de Dios. Cornelio era visto por el pueblo judío como una persona desechable, pero Dios confirma que él llevaba una vida piadosa. Los judíos en la antigüedad lo veían a él como una persona detestable, fuera de la gracia de Dios, apartada de las promesas. Y el pueblo judío señalaba a estos gentiles de una manera humillante. Había un racismo que era antigentil, vivido por los judíos. Pero Dios muestra su fidelidad. Él cumple su promesa y Él manifiesta que Él salva a los gentiles. Y muestra que Cornelio era piadoso. Esto es imposible si Dios no hubiese transformado su corazón. Es imposible si la regeneración del Espíritu no hubiese operado en Cornelio el nuevo nacimiento.
En el versículo 2 no solamente se dice que Cornelio era piadoso, sino que dice aparte que él era temeroso de Dios con toda su casa. Evidentemente había temor de Dios. La Escritura dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esto revela que había sido despertado por el Espíritu de Dios y que había sido llevado a entender y a comprender la majestad de Dios, la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Cornelio llevaba una vida temerosa de Dios. Y esa vida temerosa lo llevaba a vivir una conducta que era santa ante sus ojos. El temor de Dios se manifiesta en una persona por el hecho de que él actúa sabiendo que los ojos de Jehová y que la presencia de Jehová están en ese instante, en ese momento en el que él está obrando. Y así era Cornelio. Era piadoso y era temeroso de Dios. Las manifestaciones más claras de la fidelidad de Dios, transformando a un pecador gentil para hacerlo miembro del pueblo santo. Ese es nuestro Dios fiel, el que promete y cumple lo que promete. Pero no solamente podemos ver en Cornelio su temor, sino que él era bondadoso. Noten lo que dice el versículo 2. Dice que él era temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. Era una persona sensible. Era una persona que manifestaba que había amor de Dios en él. La palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una actitud piadosa de un hombre temeroso de Dios que da como resultado la sensibilidad para con la necesidad del mundo que le rodea. Y Cornelio, un gentil, rechazado y despreciado por cualquier judío, tomado como una persona de una nacionalidad que podía ser llamada inmunda, porque no era hebrea. Dios está mostrando su fidelidad. Él salva a pecadores de todas las naciones, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, porque ese es su propósito santo. Y Él está mostrando su fidelidad en la transformación de la vida de Cornelio. Piadoso, temeroso, bondadoso, sensible a las necesidades. Él era el que hacía limosnas en el pueblo. Él buscaba a la persona con necesidad y le daba de su capital, le daba de su poder económico. Él satisfacía las necesidades porque era sensible. Y él temía a Dios, amando a los demás. Pero la palabra nos dice en el versículo 2, en los rasgos de la actitud de este gentil regenerado, nos dice lo siguiente: hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre de comunión, un hombre que llegaba a la presencia del Señor, que apartaba de su tiempo para hablar con el Señor, que expresaba delante del Señor lo que el Señor significaba para él. Oraba a Dios en todo tiempo. Estos son los rasgos de la salvación en la vida de Cornelio que muestran la fidelidad de Dios. Un Dios que prometiendo en la antigüedad bendecir en la descendencia de Abraham a todas las naciones, hoy lo está mostrando. Y hermano amado, somos llamados a entender que la salvación es de Jehová, que somos convidados por gracia a ser parte de la proclamación del Evangelio y que debemos descansar y confiar en que Él es el que da el crecimiento y nosotros solo somos instrumentos de siembra para la gloria
de su nombre. Pero fíjate que no solamente él es un adorador, él era una persona de oración que adoraba a Dios y que le buscaba en su intimidad, sino que en el versículo 7 y 8 nos dice lo siguiente: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales se envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Qué hace Cornelio? Cornelio es obediente a la voz de Dios. Él había recibido una visión de un ángel que se le había acercado y que le había dicho que mande personas a Jope, una ciudad que distaba 62 kilómetros de Cesarea en la costa del Mediterráneo. Él tenía que enviar una comitiva para que de camino de un día, aproximadamente un día y medio, pudiesen llegar a buscar a Pedro y que lo hiciese venir para que escuche el mensaje que Pedro tenía para darles. ¿Cómo responde entonces? Dios es el Dios que escucha la oración de Cornelio. Por eso es que cuando el ángel se arrima, él le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. La clara manifestación de un gentil en comunión con Dios, mostrando de manera clara que Dios es fiel, que cumple lo prometido y que Él salva por Jesucristo a los escogidos que Él mismo ha elegido, de los judíos y de los gentiles, antes de que este mundo fuese. ¿Cómo responde Dios? El versículo 4 dice: él mirándolo fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios se agrada de él porque es su hijo. Y evidentemente lo que Dios hace es tomar la oración de él y actuar, enviar a Pedro para que le aclare que justamente Jesucristo es el Salvador que había de venir al mundo. Y entonces lo que dice el versículo 4 es esto. Dice que es Señor y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces, él se agradó, Dios se agradó de él, de su vida, de su conducta, de su temor, de sus limosnas. Él escuchó su oración y Dios proveyó por gracia el mensaje del Evangelio para que llegue a su casa. Ahora, noten ustedes que la palabra nos está mostrando claramente que el Señor es fiel a su persona y que Él cumple su promesa. Y Él salva a Cornelio, quien siendo un gentil regenerado por el Espíritu Santo y lleno del temor de Dios y de la devoción a Él, siendo un sacerdote familiar y un ciudadano ejemplar, mostró que Dios transforma a los gentiles como transforma a los judíos. Si usted quiere hacer un resumen de lo que es la vida de Cornelio, podemos decir: un hombre que tiene comunión con Dios, un hombre que teme a Dios, un hombre que vive una vida acorde a su fe y a su comunión de una manera piadosa, un hombre, como dice allí en el texto, que es influyente en los miembros de su familia, en los de su casa, testificando que por su vida los demás buscan a Dios. Su casa compartía su piedad. Y también, en el resumen de la salvación mostrada por Dios en la vida de Cornelio, se puede ver que su vida era influyente en toda la sociedad.
un hombre justo, un hombre piadoso, reconocido por los que le rodeaban. ¿Sabes una cosa? Los Hechos 11, 18, el mismo libro, el capítulo siguiente, el versículo 18, expresa lo siguiente, dice: entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios está mostrando en la vida de Cornelio que Él a los gentiles, como lo había prometido, les ha concedido que se arrepientan y que a través de la fe en Jesucristo ellos obtengan también la vida eterna. ¿Cuáles son las implicancias de esta primera etapa del sermón? La fidelidad de Dios. Te hago una pregunta. ¿Se observa como en la vida de Cornelio el nuevo nacimiento en ti? ¿Son tus hijos y tu esposa conducidos a Dios por el ejemplo de la comunión en tu vida? ¿Influyes con el evangelio práctico y una vida de piedad a los que te rodean? ¿Estás confiando plenamente en que Dios cumplirá en tu vida sus promesas? Cuando eres enviado a predicar, ¿discriminas a las personas que no te son cómodas, retrayendo para ellos el mensaje de la salvación? Es posible que haya por el Espíritu algún llamado a la reflexión en estas implicancias. Quiero decirte que si no se observa el nuevo nacimiento en ti, que si tus hijos y tu esposa no son impactados por la piedad de tu vida y llevados a la comunión con Dios, que si no influyes al medio en donde tú habitualmente desarrollas tus actividades, que si no estás confiando plenamente en un Dios fiel que cumple sus promesas, que si eres una persona que quizás discriminas hacia dónde emites tu evangelio, como si la salvación dependiese de tu labor, debo decirte que en esta mañana el Señor te llama a arrepentirte y te llama justamente a que pidas perdón, que entiendas que la salvación es de Jehová y que Él, a través de tu vida transformada, quiere mostrar su fidelidad, mostrando que Él salva pecadores de los judíos y de los gentiles, congregándolos en un único pueblo santo, para la gloria de su santo nombre. Por lo tanto, comienza hoy a vivir mostrando al Señor en tu vida para dar gloria a Dios. Pero cuando avanzamos en el capítulo y llegamos al versículo 9, podemos ver la manera maravillosa en la que Dios no solamente ha decretado en la eternidad salvar a judíos y a gentiles como una meta final, sino que también en su decreto están contemplados los detalles intermedios de una manera prolija y exacta, de tal manera que se cumple el propósito que Él ha determinado. Y nota que en el versículo 9 dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, las 12 del mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no
no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió. No lo llames tú común. La manera maravillosa en la que Dios muestra su gracia es haciéndole ver a Pedro que Él es el que salva y que Él le ha dado salvación al pueblo gentil como se la ha dado al pueblo judío. Y la manera en la que habla a Pedro y orquesta que se encuentre Pedro con Cornelio es esta. A Cornelio lo habla a través del ángel, él obedece, manda la comitiva desde Cesarea a Jope, y cuando ellos hacen un día de camino y van entrando ya en Jope para llegar a la casa de Pedro, allí Pedro siente hambre cuando está orando en la planta alta de la casa de Simón, el curtidor. Y en este momento de oración, Dios se encarga de hablarle a él en una visión. En este éxtasis, Dios le muestra un lienzo atado de las 4 puntas. Y en este lienzo un montón de animales que para el pueblo judío eran animales inmundos. La ley detallaba que ellos no podían participar de cierta carne de ciertos animales porque era denigrante para un judío comer esa carne inmunda. Y la enseñanza que el Señor le da a Pedro muestra la gracia de Dios. La gracia de Dios. Ahora en Jesucristo ya no hay más inmundicia en el pueblo gentil. Ahora Él ha limpiado en Cristo al gentil como ha limpiado al judío. Ambos escogidos por gracia, judíos y gentiles, tienen acceso por un único mediador y salvador a formar parte del pueblo santo. Y Pedro tiene que entenderlo. Por eso, la gracia de Dios es manifestada en esta parte del capítulo. ¿Sabes lo que dice John Owen? Dice así: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Este teólogo puritano nos advierte cuál era la conducta de Pedro. Pedro, quien tenía el encargo de proclamar el evangelio a los de la circuncisión, en su momento de oración es llamado a la reflexión. Y Dios le dice: no dejes de ir a la casa de este gentil. Es maravilloso la manera en la que Dios está vinculando que la salvación y la palabra del Señor y la verdad sea escuchada en esa casa en donde había gentiles que no habían oído el evangelio de Jesús. Y entonces Pedro recibe por parte de Dios este encargo. Y podemos observar cómo la gracia de Dios se manifiesta en la vida de Pedro. En primer lugar, él lo lleva a orar. El versículo 9 dice allí que él va a orar a la azotea y allí Dios le habla. Él está trabajando en el corazón de Pedro y en el momento de oración es en donde Dios le habla para informarle cuál es su plan y para llevarlo a entender que no debe discriminar más al pueblo gentil, porque el evangelio de la gracia es también para ellos. Entonces, la palabra nos lleva a ver que la gracia de Dios se manifiesta en la vida de oración de Pedro. Pero no solamente la gracia de Dios está en la vida de oración de Pedro, sino que también en el versículo 14, la gracia se manifiesta en el celo de Pedro por la palabra de Dios. Notemos lo que dice. Cuando el Señor le dice en la visión: levántate, Pedro, mata y come. Él le responde: no, Señor,
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hay un celo santo de Pedro. Es lo que él comprendía de la ley. Es lo que él entendía del mandato del Señor. Sin embargo, el Señor le está enseñando que en Cristo hay salvación para el pueblo gentil, porque Él en Cristo los ha purificado y ya no son más inmundos. Los escogidos del Padre son limpiados en la misma obra de la cruz, de la misma manera que los judíos. Y Pedro tiene que entenderlo. Entonces, allí podemos observar cómo la gracia de Dios está en el celo que Pedro tiene por la palabra. Notemos que Pedro no solamente muestra que hay gracia en él, porque él lleva una vida de oración, porque es celoso de la palabra de Dios, sino que en el versículo 19 al 21 nos dice lo siguiente: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El 21 dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 29, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? La palabra nos está mostrando que él justamente era obediente al Señor. La gracia de Dios en la vida de Pedro lo llevó a la obediencia. En primer lugar, a una vida de oración por la que vio la visión. En segundo lugar, a una vida de celo por la palabra, por medio de la cual él fue obediente al llamado del Señor. Una vida llena de gracia. Y esa gracia es la que es extendida a los gentiles, y lo hemos visto en la manifestación clara de la salvación en la vida de Cornelio. Pero es necesario que entendamos que el Señor está procurando este encuentro para que el mensaje llegue al pueblo gentil y el Espíritu Santo definitivamente caiga sobre la población de los gentiles de la misma manera que nos enseñó la palabra en Hechos 2, como cayó al principio en Jerusalén, en los judíos escogidos por gracia. Entonces, la palabra nos muestra que la gracia de Dios llevó a Pedro a ser obediente a su mandato. Y entonces él obedeció. Vimos allí cómo el Espíritu le dijo: debes ir con los que te buscan. Para Pedro era tremendo ir con ellos, porque tenía que relacionarse con gentiles, y para ellos esto era denigrante. Sin embargo, su celo por la palabra lo llevó a la obediencia, y en el versículo 23 dice: entonces, haciéndoles entrar a los que venían, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. El Señor ha tocado el corazón de Pedro. Le está enseñando a Pedro que se ha acabado esta discriminación y que ahora él es un portador del Evangelio de la paz. Y que ahora él debe entender que de la misma manera en la que Dios salva pecadores judíos, purificándolos y dándoles una nueva vida, de la misma manera el Señor se glorifica purificando y salvando a los escogidos suyos del pueblo gentil. Y Pedro entonces es humilde y recibe en la casa, hospeda en esta casa a los que venían en comitiva a buscarle. Un soldado de la compañía la italiana que estaba bajo las órdenes de este centurión Cornelio y 2 criados suyos son hospedados en la casa de un judío que muestra la gracia de Dios, que acoge al pecador para darles vida.
Pero cuando vamos al versículo 25 y 26, vemos la gracia de Dios manifestada en la vida de Pedro, porque dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Cornelio se echó a los pies de Pedro a adorar. Había cosas que él todavía no entendía. Pero Pedro, en una humildad absoluta, le respondió lo siguiente. Mas Pedro le levantó y le dijo, levántate, yo mismo también soy hombre. Ocupó su lugar. La gracia manifestada en la humildad del corazón de un predicador fiel. Fiel a la palabra, fiel al llamado, sumiso al Señor. Nota lo que dice el versículo 28 y 29. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Aquí está mostrando la estructura que tenían en esa época los del pueblo judío. Era abominable para ellos juntarse o acercarse a un extranjero. Era mala palabra, como decimos hoy. Sin embargo, noten la gracia de Dios en Pedro para esparcir el evangelio de la salvación. Una vida de oración, un celo por la palabra, obediencia al Señor en su mandato, hospedador de los que antes aborrecía, humilde en mostrarle a Cornelio que él era un hombre como él, que no era más que él. ¿Sabes? Él tuvo toda la oportunidad de engrandecerse sobre Cornelio. Tenía a un gentil a sus pies, pero él era un siervo de Dios. Y en ningún momento pretendió grandezas ni glorias personales. Levántate, Cornelio, yo soy un hombre como vos. La gracia de Dios que salva a pecadores. Allí está Cornelio, un gentil, quien antes era rechazado y aborrecido. Y aquí está Pedro, un predicador de la circuncisión, quien antes nunca hubiese ido a predicar a un gentil. Juntos, la fidelidad y la gracia en la misma escena. Ahora, ¿sabes lo que hace Dios? Este cristiano fiel, Pedro, recibió por parte de Dios la revelación de su propósito salvador. Y en el versículo 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A ninguno. No los llame más común o inmundo, porque yo salvo a mis escogidos del pueblo gentil, de la misma manera que salvo a los del pueblo judío. Y entonces le reveló el propósito salvador y lo envió a predicarles la verdad, como hemos visto. No dudes en ir con ellos, ve con ellos y háblales la verdad. Por su fidelidad Dios cumple su promesa a Abraham. Y en su divina providencia de gracia Él envía a Pedro, un judío convertido que fue escogido para predicar a los de la circuncisión, pero que es llevado como un testimonio al mundo gentil, para que ninguno tenga duda de que la salvación en Cristo es para judíos y gentiles de la misma manera. Dios planificó glorificar su nombre, salvando a pecadores, judíos y gentiles, congregándolos en un mismo pueblo santo, llamado Iglesia, cuerpo de Cristo. Él es soberano en administrar la salvación a los que antes conoció y predestinó, ya sea del pueblo judío
o ya sea del pueblo gentil. Es por esto que Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 3, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y este es el propósito que Él se trazó en la eternidad: congregar un único pueblo santo, salvado por gracia, en la cruz de Jesucristo, comprados allí, y todos son uno en Cristo Jesús. ¿Mides tú tu trabajo en el Evangelio según una clase social? ¿Has caído en el pecado de pensar que porque eres profesional no puedes predicarle a un pobre o a una persona que no tiene una formación cultural como la tuya? Analiza tu corazón y observa las motivaciones que te impulsan para presentar el Evangelio. ¿Es el amor por los escogidos del Padre? ¿O es quizás algún impulso egoísta, como acallar la conciencia porque sabes que debes hacerlo? ¿O quizás porque quieras impactar la opinión de la iglesia para que digan: mira cómo sale a predicar? ¿Estás dispuesto a padecer por Cristo y en Cristo, predicando la palabra a toda criatura, sin discriminar a nadie, para que el nombre de Dios sea glorificado? Amado hermano, si las respuestas a estas implicancias son negativas, debes saber que debes arrepentirte ante el Señor, que aún no estás conectado con este encargo del Dios que salva a judíos y a gentiles y que se glorifica mostrando su gracia en ellos de la misma manera como lo hizo en Cornelio y como lo hizo en Pedro. Tú eres un instrumento en las manos de Él y debes pedir perdón por no estar dando gloria a Dios y cumpliendo la labor que se te ha encomendado. En tercer y último lugar, debes saber que Pedro, cuando fue a la casa de Cornelio, presentó a Cristo como el mediador de la paz. ¿Cómo es posible que Cornelio y Pedro, que antes se repudiaban, hoy puedan estar juntos? ¿Cómo es posible que ahora él, Pedro, siendo un judío, no rechace a Cornelio y presente el amor de Dios y su gracia, predicándoles la palabra? Acompáñame al versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Sabes una cosa? La única manera y la única forma, el único medio de que este Cornelio, pecador, impío, perdido, haya podido ser piadoso, haya podido ser temeroso de Dios, haya podido dar limosnas siendo sensible, haya podido guiar a su familia con una vida ejemplar de comunión, haya podido mostrar la salvación en un pueblo que le reconocía como un hombre justo. La única manera en la que Pedro podía mostrar justamente la vida en él, temiendo a la palabra, llevando una vida de oración, siendo obediente, hospedador, sumiso, es porque Cristo transforma al pecador. Y lo que Pedro hace en la casa de Cornelio es hablarles de que el evangelio es Jesús trayendo la paz. Esto es lo que dice allí. Y es por eso que Cristo Jesús es presentado por Pedro como el mediador de la paz,
Pablo, cuando le escribe a los Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 13 al 16 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hablando de los gentiles, habéis sido hechos cercanos, o sea, incluidos en el pueblo santo. Y el medio fue por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Tanto desde el versículo 13 al 16 de Efesios 2, está resumiendo la realidad que expresa el libro de los Hechos aquí. Es que Cristo ha traído la paz, reconciliando tanto al judío como al gentil escogido por gracia con el Padre. Y esa reconciliación es a través de la sangre derramada en la cruz, que ha pagado el precio por el pecado del judío y del gentil de la misma manera. Es por eso que la persona que cree en Jesucristo y que lo recibe como su Salvador es incorporado al pueblo santo. Ahora ya no más con una barrera de separación, sin discriminación, sin distinción de razas, de sangre, de etnias. Ahora hay un pueblo santo. Y para poder ser de ese pueblo santo, el camino es encontrar la paz con Dios a través de Jesucristo, el mediador de la paz. El versículo 36 muestra que Pedro en su predicación presenta a este mediador de paz como el Señor de todos. Dios envió mensajero a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, es el único camino de salvación. Dios ha entregado a Jesucristo a todos sus escogidos para que Él los compre en la cruz. Esto significa que es Señor de todos. Por eso en el Evangelio dice: Padre, de los que tú me has dado yo no perdí ninguno. No importa si es judío, no importa si es gentil. Él es Señor de todos. Todos los que el Padre ha de glorificar, todos necesitan pasar por la cruz para ser perdonados por el poder de la misma sangre, sean judíos o gentiles. Él es el Señor de todos. Pero el versículo 38 dice que Él, que es el Señor de todos, fue encarnado y que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y que fue llamado humanamente Jesús de Nazaret. Lo que hace Pedro es mostrar que el Hijo de Dios fue hecho carne y que la manera en la que Dios planificó salvar a su pueblo santo de judíos y gentiles es a través de la encarnación de su Hijo Jesucristo. Él está diciendo que Él fue ungido por el Espíritu. Este Jesús de Nazaret es Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne. ¿Sabes? No solamente que cuando Pedro predicó, mostró que es Señor y que es el Hijo de Dios hecho carne, sino que Él mostró que su función es liberar a los oprimidos por el diablo. El versículo 38 dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cornelio estaba bajo la prisión de Satanás y fue liberado en la libertad de Jesús. Pedro estaba bajo la opresión de Satanás y fue llamado por Jesús y liberado por Jesús. Por eso es que Dios está hablándonos de que en Jesucristo hay libertad de la opresión de Satanás. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Cristo hace libre de la opresión de Satanás, tanto a judíos como a gentiles. Pero el versículo 39 dice que
que anduvo haciendo bienes y mostrando su poder y la gloria de su reino y su poder como Dios, este fue crucificado. El versículo 39 dice: y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Dios ha planificado salvar a su pueblo santo, comprar a su pueblo santo en la cruz de su Hijo Jesucristo. Allí fue puesto el Señor en lugar de los escogidos, tanto judíos como gentiles, no importa la nacionalidad. Por eso es que Dios no hace acepción de personas, porque tanto judíos como gentiles, todos ellos fueron comprados en un mismo sacrificio allí en la cruz. Es Cristo quien, colgado en el madero, es expuesto ante la descarga de la justicia de Dios, de su ira santa frente al pecado. Y Él, entregándose por judíos y gentiles, por los escogidos que habían de creer en Él, Él le pagó al Padre el precio de los pecados de ellos. Cristo fue colgado en la cruz para salvar a Cornelio, como fue colgado en la cruz para salvar a Pedro. Y cuando la palabra nos lleva al versículo 40, nos dice que Él no quedó en la tumba. Y esto le está mostrando a Cornelio por qué hay salvación en gentiles como en judíos. Porque no solamente que Él liberó a los oprimidos por el diablo, sino que Él resucitó y venció la muerte. Y Él trae vida al que cree en Él. Entonces, la palabra nos muestra que en la predicación de Pedro, Cristo es presentado como el mediador de la paz. Es el mediador de la paz porque es el Señor de todos. Él es el único que puede comprar en la cruz a los escogidos del Padre, judíos y gentiles. Él es el mediador de la paz porque es Dios hecho hombre. Él es el mediador de la paz porque es perfecto y santo y fue a la cruz. Él es el mediador de la paz porque el Padre se satisface en esa entrega de Él y juzga en la cruz, matándolo allí, el pecado de los judíos y de los gentiles que Él ha de llevar a la gloria. Él es el mediador de la paz porque Él resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Y todos los que creen en Él, de los judíos y de los gentiles, resucitarán como Él para ser herederos de su herencia de gloria. Y por último, en el versículo 43, Él muestra lo siguiente: de este dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Y mi pregunta es, mi amado amigo, tú que estás escuchando este detalle de la salvación concedida a los gentiles, como una obra fiel de Dios, como un acto de gracia de Él, mostrando al mediador de la paz que es Jesucristo. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, debes saber que hay perdón de pecados por su nombre para los que creen en Él. Las implicancias de lo que venimos diciendo son estas. ¿Tú tienes paz con Dios? ¿Has creído en el mediador de la paz, Jesucristo, para que sean perdonados tus pecados? ¿Cuál es hoy tu verdadera relación con Él? ¿Formas parte del pueblo santo o solo concurres a la iglesia? La palabra te dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mis amados, en esta mañana hemos podido ver que no debemos llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado. Que somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, sin discriminar condición, clase social, preparación, religión, nacionalidad, lengua. Que somos llamados a ser fieles en proclamar el Evangelio de Jesús
toda criatura, confiando en la soberanía salvadora de Dios, que traerá a la iglesia a los que Él en la eternidad ha decidido salvar. Oramos al Señor. Padre, gracias queremos darte en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios salvador, que te deleitas en salvar a pecadores, tanto de los judíos como de los gentiles. Oh Señor, que tú estés quebrando corazones en esta mañana, y que si hijos tuyos han sido golpeados por tu palabra, porque discriminaban su tarea evangelística, o porque tenían alguna intencionalidad no santa en salir a predicar, sean llevados al arrepentimiento, sabiendo que tú te glorificas, salvando a gentiles como a judíos, y que todos forman parte de un único pueblo santo, que es la iglesia. Señor, si en esta mañana hay personas que todavía no habían pedido perdón por sus pecados y que no habían recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que tú salves pecadores para que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.